el poder liberador de la justificación, que es lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario por ti y por mí. Con nosotros, nuestro apóstol Javier Balante. Vamos a tener el liderazgo de voces que vamos a movilizar al nuevo. ¿A qué? A este tiempo. O sea, nosotros nos vamos a volver promotores. ¿Ya? ¿Promotores de qué? De los diseños de la iglesia. Amén. Vamos a comenzar a trabajar en pos de que la gente venga a charlas de pareja. ¿Por qué? Porque esto es importante. ¿Ven? Vamos a trabajar para que la gente venga al tiempo de doctrina, porque hay cosas que yo enseño en el tiempo de doctrina que yo no enseño en la mañana domingo. No las enseño, ya, ni tampoco el jueves, ya, ni tampoco el viernes, sino que se han dejado para enseñarlas donde en el tiempo de doctrina. A ver, en el tiempo de doctrina. Y en el tiempo de doctrina estamos trabajando lo que es el Evangelio, las doctrinas del Evangelio. ¿Sí? Estamos trabajando lo que es el Evangelio, o las doctrinas del Evangelio. Amén. Gloria a Dios. Así que damos la gloria al Señor por ello. Y este tiempo va a ser de mucha edificación. El domingo pasado creo que fue que estuvo fuerte, ¿verdad? La enseñanza fue una revelación maravillosa. ¿Fue el domingo pasado, hermanos? ¿Ah? Hace 15 días. ¿Cómo fue? Hace 15 días, entonces fue donde hablamos este pedacito aquí cuando dice el concepto de justificación depende del concepto de pecado y de condenación. Recuerden que en ese pedacito fluimos y fue tremendo lo que el Señor nos enseñó ahí. ¿Ya? Recordemos que el pecado es un acto contra Dios. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Es un acto contra Dios. ¿Ya? Es una ofensa contra Dios. Lo bonito de esto que es que toda desobediencia es una injusticia. ¿Sí? Toda desobediencia es desobediencia contra lo que Dios estableció como una ley de Dios. ¿Sí? Amén. Yo tenemos el tipo de un paréntesis. Yo olí. Ahorita me huelió a café recién colado. ¿Ah? Apenas está colando. Así como salga, me manda uno que está. Amén. Café recién. Uy, eso huele rico. Gloria a Dios. Chocolita. Entonces, me voy a comprar acá. Entonces, la ley de Dios le dice a todos los hombres sobre la faz de la tierra. La ley de Dios, ¿para quién es? Para todos los hombres sobre la faz de la tierra. Dios llamará cuenta a todo hombre y a toda mujer y le juzgará según la ley y según su conciencia y si vivieron para Cristo o no. De la ley de Dios no dice no robarás, no matarás, ya no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Nosotros ahora no recibimos la vida eterna por obedecer la ley. Recibimos la vida eterna por creer en Cristo, pero no vivimos sin ley. O sea, la ley ahora está escrita en nuestros corazones. Amén. Ahora tenemos al Espíritu Santo que nos dice no codicies. Amén. Nos redarguye de que no debemos codiciar, de que no debemos mentir, de que no debemos robar, de que no debemos matar. Y si nosotros no matamos ni robamos, no es para ser salvos. No, es porque agradamos a Dios. Porque ahora por el Espíritu Santo podemos obedecer al Señor. Amén. Amén. Aclaro esto, ¿verdad? Aclaro esto. Entonces, mire que dice aquí, recordemos que el pecado es un acto contra Dios. Mire, contra Dios. Pero cuando alguien roba, ¿a quién está robando? Si le quitan el celular a usted, ¿sí? Si se acuestan con la vecina o la mujer de otro, es adulterio, ¿verdad? Si codician la mujer de otro, mire,
dice que todo acto de pecado es un acto contra Dios. Cuando Dios ve que estoy codiciando la mujer del prójimo, lo estoy ofendiendo a él. Mira cómo toma Dios esas acciones. ¿Ah? ¿A quién, literalmente, humanamente, a quién perjudica? ¿Cuál es el primer, cómo lo puedo decir? A ver, ¿cuál es la primera persona perjudicada? Afectada, el primer afectado. Si está mirando mi mujer, ¿quién es? Yo. ¿Está mirando lo mío? ¿Ah? ¿Está codiciando lo mío? Sí. Es lo mío que están pispeando. ¿Sí? Yo soy el primero. ¿Ah? Pero el pecado es un acto contra Dios. Cuando alguien me pipea lo mío, que Dios lo reprenda. ¿Sí? Cuando alguien me niega lo mío, Dios se ofende. ¿Por qué le miraron a Javier? ¿Por qué le codiciando a él? Eso es de él, yo se lo di. ¿Ya? No la sierva de él. Era como, bueno, era un hermano de la iglesia, ¿me entiendes? Que ya no está aquí. Y entonces, que él le cogía como la mano a Luisa y tal. Yo no sé, en el sueño, pues yo saqué y me metí en el guante de uno. En un sueño le metiste. En un sueño dice que un varón te cogió tú y mismo tú, ¡crack! De una crack. Cuidado, pero en el sueño fue válido, pero ya acá, sí, acá tenemos que controlarlo, ¿verdad? Aquí hay que controlarlo. Pero mira lo hermoso que es Dios. Miren todo lo que le importa. Todo lo que a Dios le importa a nosotros. Porque Él no tiene, digamos así, una mujer como esposa. Pero si Él dijo, no le codicies lo de Él. Ni su vaca, ni su tierra, no lo codicies. Lo que es de Él, no lo codicies. ¿Sí? Entonces, cuando yo codicio lo que Dios le da a otro, Dios es un acto contra Él. Dios lo toma personal. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué lo robaste? Ya, tremendo. Y cuando Dios ya me cuenta, es así. Dios ya me cuenta, a hombres y mujeres de arriba les llamará a cuenta por el mal que le hicieron a otros. Por eso la Escritura dice, porque tuve hambre, me diste de comer. Pero también dice, tuve hambre y no me diste de comer. Y Él dice, apártense de mí, malditos, porque ustedes cuando no lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, tampoco lo hicieron conmigo. Es un acto contra Dios. Es el pecado, ¿verdad? Un acto contra Dios. Del que se sigue un estado de enemistad con Dios. ¿Qué sigue al pecado? Un estado de enemistad. El pecado lleva a estar enemistado con Dios. Y estar enemistado también lleva al enojo. La enemistad con Dios conlleva la ira de Dios. ¿Sí? La persona está enemistada con Dios. Ahora, estamos hablando de la justificación. Estamos explicando para poder entender realmente el sentido de ser justificado. Estamos explicando la gravedad del pecado. Amén. Vamos a ver acá en Santiago, vamos a Santiago. No ande aquí, Santiago, sino acá la Biblia. Santiago capítulo 4, versículo 4. De cabeza. Tremendo. Santiago
4:4. Aleluya. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Almas adúlteras. ¿Alguien sabe qué es el adulterio? Pero aquí no habla de un adulterio físico, dice almas adúlteras. O sea que uno puede adulterar con el alma. Adulterio físico es un hombre que se acuesta con una mujer. Una mujer que se acuesta con un hombre que tiene sexo con alguien que no es su esposa ni su esposo, pero está casado. Eso es adulterio. Y aquí dice, oh almas. ¿Y el alma de qué se compone? Mentes, emociones y voluntad, ¿verdad? O sea que uno puede cometer adulterio con el alma. Cuando uno, hermano, sus emociones están mezcladas, amando las cosas de ese mundo. Cuando su mente está muy concentrada en las cosas de este mundo. ¿Qué está pasando ahí? Que es un adulterio hermánico. Dice los almas adúlteras, no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera que se quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Qué buena esa palabra para hoy en día la cristiandad, que no son ni fríos ni calientes, ni tibios. No se sabe realmente la gente que porque hoy en día hay muchas personas que profesan una fe en donde ellos no saben si son de Dios o del diablo. ¿Ya? Hasta el diablo dice: ustedes quieren quedar bien, porque hasta el diablo dice: yo estoy confundido con usted. Porque el diablo dice: yo estoy seguro que no somos de Dios, pero a mí me veo que tampoco son míos. ¿De quién es que somos? Bien confundido hasta el diablo por esa forma de vida tan terrible que llevan. Entonces, recordemos que el pecado es un acto contra Dios en que se sigue un estado de enemistad con Dios. Cuando el hombre pecó, cuando el hombre peca, cuando el hombre se aleja del camino, está en enemistad con Dios. O sea, está en un conflicto con Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo, acá en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20. Así que, segunda Corintios, la segunda carta a los Corintios, 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Por qué? Porque el hombre está en enemistad con Dios. Y el ruego de Dios es: reconcíliese con Dios. ¿Sí? Porque el pecado es un acto contra Dios que nos coloca en un estado de enemistad con Dios. Finalmente, el pecado constituye un poder interior o disposición que inclina constantemente al mal. Ahora, pasamos de un acto a hablar de una naturaleza. El pecado no solamente es un acto en contra de Dios o que nos pone en enemistad con Dios, sino que el pecado es un poder interior, una naturaleza. Esto es lo que describe el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos, cuando dice: el pecado que mora en mí. Él dice: yo en mi mente apruebo la ley de Dios. En mi mente yo digo: sí, está mal que me acueste con la vecina, está mal que robe, está mal que mienta, pero tengo en mis miembros una fuerza, un poder que me lleva a hacer lo que no quiero. Y Pablo dice: miserable de mí,
¿quién me librará de este cuerpo? Dice, de muerte. Porque el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Amén. Entonces, cuando habla de este poder interior, se refiere a una palabra que Pablo usó, que es la palabra concupiscencia. Y la palabra concupiscencia, hermanos, el original significa inclinación continua hacia el mal. Esa misma palabra es la palabra que aparece como deseo. ¿Ya? Deseo. Y es la palabra que usa el Señor en Juan 8:44 para decirles a ellos, ustedes, a los judíos que habían que venir, les digo, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque el deseo o los deseos de vuestro padre que dice hacer. ¿Sí? Él ha sido homicida desde el principio y nunca ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando él habla mentira, de suyo habla, porque él es mentiroso y es el padre de mentira. Jesús le dice a usted fue engendrado por el diablo. ¿En quién? En Adán. Cuando Adán cae, toda la raza humana queda bajo esa naturaleza caída. Todo hombre y toda mujer nace con la concupiscencia, nace con la naturaleza caída, nace con ese deseo o inclinación al mal. Es natural en el hombre caído que se incline siempre al mal y no al bien. ¿Ya? Eso es lo que nos enseña aquí, dice, es un poder interior. Es un poder interior. El pecado es un poder interior. Y ese poder interior, o ese deseo continuo hacia el mal, fue precisamente el que Cristo vino a vencer en la cruz. Amén. Él vino a vencer eso. O sea, es por eso que Jesús le dice a los judíos que habían creído en él, en el capítulo 8, versículo 31, 32, 33, 34, que dice, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando un hombre y una mujer viene a Cristo, nace de nuevo, es ahí ese nuevo nacimiento que sepulta la naturaleza caída. Es ahí cuando ese hombre queda con dos naturalezas, la espiritual y la carnal, y comienza a crecer o madurar en Cristo Jesús. Amén. Y es donde el hombre por primera vez tiene una lucha consigo mismo. Antes no. Antes era esclavo del pecado. Ahora la naturaleza interior se enfrenta o se opone a la naturaleza exterior, la carne. Ahora lucha. Ahora se siente mal cuando peca, cuando codicia, cuando roba. Antes no. Estaba muerto. Pero si te estás sintiendo mal, cuando fallaste, estás vivo. Sí. O sea, si te sientes mal por el pecado, estás vivo. Si no te sientes mal por el pecado, ay Dios mío, ora al Señor. ¿Sí? Pero si te sientes mal por el pecado, estás vivo. ¿Comprendes? Estás vivo. Estás vivo. Porque el hombre muerto no se siente mal por el pecado. Para el hombre muerto el pecado es un placer. Esa es la controversia o la lucha que empieza el peregrino. Esa es la controversia o lucha. Cuando llega al pozo del desaliento y cae el pozo del desaliento y él comienza a revolcarse en el pozo del desaliento, eso es lo que pasa, la controversia que surge en su interior. Siente ahora temores, siente ahora miedos, siente ahora que es pecador, siente ahora temor de pecar, pero también deleite por el pecado, y es esa controversia interior. Y empieza el camino para comenzar a digamos, entre comillas, a deshacerse o a subyugar esa naturaleza. A medida que va avanzando y va creciendo, esa lucha va a ser cada vez mejor. Amén. Porque va madurando, y va entendiendo, y va creciendo, y va superando, y va cada vez deleitándose más en la vida que viene de Dios. A mí una de las cosas que me pasó cuando recién vine al Señor,
de las luchas que tuve mentales, espirituales y, bueno, y diabólicas, una de ellas que me pasó fue que a mí me daba miedo pensar en música cristiana. Yo estaba convertido, hermanos, siguiendo a Cristo los primeros meses, y cuando en mi mente sonaba una alabanza, yo sentía miedo. Pero eso es contradictorio, ¿no, hermanos? La naturaleza caída se llena de temores y de todo eso porque ya está muriendo. Yo sentía temor que concentrarme en esa canción que sonaba en mi mente. ¿Sí? A mí me pasó de que me regalaron una Biblia, entonces yo empecé a leer esa Biblia y yo cerraba esa Biblia y me daba un miedo, o sea que yo tenía que estar leyendo todo el tiempo, o sea, me leí la Biblia 2 veces, terminé por día, ¿por qué? Porque me daba mucho miedo sobre la Biblia. Sí. Entonces, solo cuando alguien viene a Cristo es cuando verdaderamente esa persona enfrentará una controversia interior con el pecado. De resto no. Pero ¿por qué me siento mal ahora? Le di un beso a esta loca y me siento mal ahora. Porque ahora tenés vida. Amén. ¿Sí? Antes eras esa persona que hacía y deshacía con mujeres, pero ahora solo con decirle, mami, te sentís como culpable. Pero si yo antes me encontraba con culpar, referenciar, solamente con traicionar a mi esposo, algo con decirle, mami, ya me siento mal, ¿qué me pasa? Está vivo. Amén. Ya está vivo. ¿Sí? Antes estaba muerto, por eso no sentías nada. Antes eras esclavo del pecado, ahora no. Ahora tiene una naturaleza. Y es la naturaleza de Dios. Amén. Que ahora estará contigo, que estará en ti para rearguirte. Amén. Para rearguirte. No la pagues. Una pregunta. Respecto a los niños, ¿cómo es el tema? Respecto a los niños, a ver, si han nacido de nuevo, por eso es tan importante que los niños también reciban el Espíritu Santo. Pero ellos, de una u otra forma, están, digamos, entre comillas, en un estado de inocencia más que nosotros y en la conciencia activada. Dios usa la conciencia para hablarles y el Espíritu Santo para hablarles. ¿Sí? Y ellos, hasta cierta edad, de una u otra forma, ellos tienen un grado de que ellos no hacen todo como por maldad. No quiere decir por eso que hay que corregirlo, sino que en ellos hay una mezcla de un grado de inocencia todavía en lo que hacen. No por eso se van a corregir. Hay que corregirlos porque hay que enseñarles que está mal hecho, ¿verdad? Pero ellos todavía manejan un grado de inocencia en cuanto al mal. En cuanto al mal manejan un grado de inocencia todavía. Mas sin embargo la obra del Espíritu está ahí. Amén. Y la conciencia. Finalmente el pecado constituye un poder interior o disposición que inclina constantemente al mal. Por tanto, si nadie puede presentarse como justo ante el Dios infinitamente santo, mucho menos el que por sus pecados está contra Dios. Oiga esto, es importantísimo. Nadie puede presentarse ante Dios como justo. Pongamos este cuadro. El apóstol Pablo, vamos a leer quién era el apóstol Pablo antes de convertirse, para explicarle este punto. ¿Sí? Y por eso Pablo se coloca como ejemplo para prácticamente descalificar a todo aquel que quiera presentarse como justo ante Dios por sus propias obras. Dice Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 3 dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús,
no teniendo confianza en la carne, o sea, en lo que yo hago. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, o sea, en mis acciones, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Ahora está diciendo, si alguien se cree moral, si alguien se cree justo, yo más. Y quiere Pablo poner claro aquí que el pecado no solamente es un acto, sino que es una naturaleza. Entonces, si alguien dice, yo me he comportado toda mi vida íntegramente, sigue siendo culpable. ¿Por qué? Porque el pecado está en él, en su naturaleza. Eso lo ha hecho evitar para codiciar. Abro paréntesis. Jesús confronta a los judíos, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo te digo que si miras una mujer para codiciarla, ya cometiste adulterio por ella en tu corazón. ¿Qué está revelando Jesús? Tienes un problema que va más allá de un acto, ¿sí? Es una naturaleza. ¿Ya? Y por más que tú no cometas adulterio físico, tu naturaleza codicia, así tú no quieras. ¿Ves? Tu naturaleza, tu carne codicia. Dime, y yo Jesús puede decir, levante la mano aquí, ¿quién no codicia? Por eso cuando ven a la mujer adulterar, y todo el mundo va para encima y dice, el que esté libre del pecado. Y se acusaba por su conciencia. Porque sabían que solo codiciar es pecado. Entonces ninguno, ¿quién se acostó aquí? No, nadie. Pero ¿quién codició? Uy, hermano. Y yo la cara del otro, uy, la vecina. Y yo cuando la traíamos para acá, yo dije, está buena. Sí, no, hombre. Claro, vamos a llevarla, que la maten, que la maten. Que la maten. Sí, la llevaban, ella la llevaron, si la cogieron en el mismo acto del adulterio, ella entonces la llevaban como desnuda. Sí, porque la cogieron en el mismo acto, o sea que así como y la quitaron de ahí, caminen. Así como desnuda. Y más que uno cree que cómo iba. Que la mate. Por Dios. Por Dios. ¿Usted cree que lo costó iba a decir, ay no, qué porquería. Cúrala, no. ¿Ah? Mate un morboso, todos iban ahí, que la mate. Y mientras estaba ahí tirando de Jesús, todo el mundo en la cara, que la mate. Echándole ojo a ella, ¿quién se tapó los ojos? Ninguno. Ahí mismo están adulterando. Eso le digo, el que esté libre de pecado, que tira la primera piedra. Ese se acostó con ella físicamente, todos aquí la codiciaron. Y fallaron el mismo mandamiento que decía no codicia. Así que todos codiciaron, todos son culpables. Todo el mundo soltó la piedra. ¿Ya? Y Pablo le dice a los filipenses aquí, algunos quieren gloriarse, confiar en su carne, en lo que ha hecho, pues yo más. Voy a decirles yo qué hice. Aunque yo tengo de qué gloriarme, también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día. O sea, la circuncisión decía que el niño debe que circuncidarlo al 8º día en punto. Y Pablo dijo al 8º día en punto. No el 9º, ni el 7º, ni el 9º, no. Mis padres eran tan legalistas o tan ceñidos a la ley que el día 8º llegaron aquí a circuncido. ¿Sí? Circuncidado al 8º día. Eso importaba. Del linaje de Israel. O sea, yo soy descendencia pura. No soy mezclado, soy israelita genuino y puro, de pura casta. Linaje de Israel. De la tribu de Benjamín. Si la tribu de Benjamín es la tribu de más prestigio de Israel. De la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos. Él dice, soy neto hebreo. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. O sea, si quieren conocer a alguien, Pablo está diciendo ahí, a alguien de un linaje terrible, yo. En cuanto a la ley, fariseo. O sea, pertenezco a la más alta casta de los teólogos. Yo soy fariseo. ¿Ya? Dice
Pablo aquí? A ver. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, Pablo dijo, en cuanto a la ley, yo vivo de acuerdo a la ley. Nadie puede corregirme de nada malo. Pero Pablo dice ahí, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo Jesús. ¿Sí? Porque Pablo sabía que todas estas cosas exteriores no servían de nada contra su naturaleza caída. ¿Ya? Y aunque él hubiera cumplido la ley absteniéndose del pecado físico, de decir una mala palabra, de acostarse con la mujer del prójimo, era un adúltero mental, era un maldiciente mental. Por eso Jesús le dice a los fariseos: oh, fariseos hipócritas, ustedes limpian lo de afuera, pero no limpian de lo de adentro. Ustedes son como sepulcros blanqueados. Por fuera el sepulcro está bonito, el ataúd hermoso, pero por dentro lleva los huesos de muerto, la podredumbre, porque Jesús sabía que ellos estaban muertos por dentro, muertos. Todo ser humano está muerto, y por dentro, que usted lo viera muerto bonito ahí, qué santidad. Por dentro es perverso, está maquinando maldad. No, por dentro está maquinando, está ahí diciendo, está acá en la cabeza. ¿Ven? Estoy en Inglaterra, en Francia. Entonces, lo que nos quiere decir estos textos aquí es que así el hombre se comporte bien y cumpla la ley, no puede ser justificado delante de Dios o presentarse como justo delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el pecado mora en el hombre como naturaleza, y lo que no manifiesta, él lo maquina y lo desea. Es aquí cuando la justificación toma grandeza. Dios me declara justo a mí, no por lo que soy, sino por lo que Cristo hizo. Amén. Y cuando yo me veo y digo, es que yo soy incapaz de ser justo ante Dios, esa fe es la que me puede llevar a mí a aceptar la justicia que es por la fe en Cristo Jesús. Dios tiene que hacerme sentir a mí incapacitado, imposibilitado de obtener justicia por mí mismo. Que ni la ley del Antiguo Testamento ni la ley del Nuevo Testamento, ninguna de ellas dos puedo cumplir. Él dijo, oíste que os fue dicho, no matarás. Pero yo te digo que si odias a tu hermano, ya eres culpable de juicio. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Qué está diciendo Jesús? No alcanzarás justicia por ti mismo, porque por ti mismo a ti te es imposible no odiar. Necesitas mi justicia y mi santificación. Yo te justifico y yo te santifico. Yo te cambio, yo te libero, yo te sano, yo te transformo. Necesitas de mí. Amén. Me necesitas a mí, 100% me necesitas a mí. Eres un inútil. Porque él dijo, debajo de mí nada puedes hacer. Entonces, si alguien dijo algunos que se creían justos en sí mismos. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Yo he venido por justos. Eso es como echándole una sátira, porque sabía que todos somos pecadores. ¿Ya? En ese orden de ideas, todo hombre está bajo pecado. Lo dice Romanos capítulo 3. No hay justo ni uno. Pero Jesús le echando una sátira para mí, ¿no? Colombiano. Le dice, no, yo he venido por justos, no por estos pecadores. ¿Ya? ¿A quién le digo? A estos que se creían justos por sí mismos.
¿Por qué nuestro maestro come con pecadores? Yo no he venido por justo, ustedes pueden ir. Yo he venido por pecadores de arrepentimiento. El libro de Santiago no dieron cuenta. No, ustedes se creen justos, está bien. Ustedes no necesitan mi perdón. No, esto sí me necesitan a mí. Y también les dijo una parábola, dijo, dos hombres subieron al temporal. Uno era fariseo y el otro publicano. Culturalmente están en dos contextos totalmente alejados. Dos ejemplos que no pueden conciliar. Uno que era, el fariseo era tenido ante la sociedad como la eminencia, como el íntegro, como el justo, como los santos. Ay, le hacían venia a los fariseos. Fariseos pasaron, le hacían venia. Ellos eran los caballos, ¿ya? Era la gente que decía, wow, ser fariseo es lo máximo en moralidad. Así era eso. Esa gente era muy respetada en temas morales. Esa gente era intachable. Y sube un publicano. El publicano era un traidor, un pecador, un bebetrago, ¿ya? Que andaba con prostitutas y todo eso. ¿Cómo la ve? Jesús dice, dos hombres subieron al templo, uno fariseo y otro publicano. Y los dos oraban así. Decía el fariseo, y Jesús dice, hablaba consigo mismo. Porque ni siquiera Dios lo estaba escuchando. Dice, hablaba consigo mismo, Dios te doy gracias. Porque no soy como los demás hombres, pecadores, adúlteros, ni siquiera como este publicano, yo diezmo, yo ofrendo. Hablaba consigo mismo, Dios ni siquiera lo estaba escuchando. Pero dice que el otro estaba postrado y se daba golpes de pecho, ten piedad de mí, Señor, que soy un pecador. Y Jesús les lanza una palabra que en ese ambiente que está predicando es totalmente problemática y controversial. O sea, ante este público de judíos, lo que Jesús acaba de decir es un crimen, hermano, de muerte. Es un crimen de alta traición a la moralidad. ¿Qué dice Jesús? Les digo que el publicano fue justificado o bajó justificado antes que el fariseo. Está diciendo eso a un público que cree que Dios solo escucha a los fariseos. Este público está diciendo, este tipo está loco. ¿Cómo que ese pecador fue justificado cuando su eminencia no? Y Jesús le dice, porque el que así mismo se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado. Eliminándole la justicia propia, diciéndole, ustedes no son capaces de justificarse por sus propios medios, así cumplan toda la ley, la naturaleza pecaminosa siguen ustedes. Ustedes son hijos del diablo, y los deseos del diablo que vienen a ser. Está diciendo Jesús, pero yo no puedo libertar de esa naturaleza. Ustedes vienen de la descendencia de Adán, yo soy su libertador. Pero Jesús tiene que convencerlos a ellos de que tienen un problema, porque ellos se creen justos, y si se creen justos no pueden dar lugar a la liberación. ¿Ven? ¿Sí me lo entienden? Por tanto, si nadie puede presentarse justo ante Dios, infinitamente santo, mucho menos el que por sus pecados está contra Dios. ¿Qué es lo que hace Dios para justificar al pecador que está contra él y que nada puede hacer para salir de tal estado? El pecador está contra Dios y tiene una naturaleza que lo inclina al pecado. No puede hacer nada para salvarse. No puede hacer nada. No puede liberarse de su naturaleza. No puede ser justo ante Dios. Así cumpla la ley. No puede. El Hijo de Dios tuvo que nacer sin pecado. Él nació sin pecado. Amén. Entonces recibió la sangre de Adán. Porque la sangre de Adán es el Padre. Y él no recibe la sangre de Adán. Él recibe la sangre del Padre de Dios. Sí, la sangre de Cristo estaba pura. No tenía pecado. Para poder purificarnos a nosotros. Para poder librarnos a nosotros. Para poder salvarnos a nosotros.
Él no recibió la naturaleza de Adán. Él fue tentado en todas las cosas, pero no pecó. Él estaba bajo una naturaleza humana, sí, pero él no pecó. Fue tentado en nuestra semejanza, pero no pecó. ¿Sí me hago entender? Amén. Amén. Fue 100% humano, pero no pecó. Adán pecó en su naturaleza humana. La misma forma podía haber caído Jesús, pero Jesús no lo hizo. Adán fue creado puro y cayó. Jesús fue creado puro en el vientre de María, pero él no pecó para salvarnos a nosotros. Amén. Entonces, si el hombre no puede justificarse a sí mismo, aunque cumpla la ley, porque el pecado mora en él, porque no hay hombre alguno en la tierra que no codicie, que no odie, que no sea arrogante, que no sea orgulloso. Puede ser moralmente correcto, pero es una persona codiciosa, es arrogante, hermano, es una persona que tiene rencor. O sea, por alguna parte, hermano, se le va a salir el caldo. Sí, está bueno. Por algún lado. Amén. Tengamos en cuenta que el pecado como acto es un hecho irreversible. Con toda reverencia podemos decir que ni la omnipotencia de Dios puede borrarlo de nuestro pasado. Oiga esto. El pecado es un acto que irreversible. Una vez que se pecó, ya no hay nada que hacer por el pecado, ¿sí? Humanamente. Ni el poder de Dios puede borrar el pecado. Óyeme bien, yo hablo del poder de Dios, no de la muerte de Cristo. ¿Sí? No se me confunda. Ni la omnipotencia es el poder de Dios. Si pecó, ya es un acto irreversible. Es un acto irreversible. Ni el poder de Dios puede borrar. Poder, no muerte de Cristo, poder. Porque la muerte de Cristo no es poder. ¿Sí? No fue el poder que se desarrolló ahí. ¿Ya? Para que ustedes no se vayan a confundir. Una cosa es el poder de Dios para hacer estas cosas extraordinarias. Otra cosa es el acto de Cristo, la muerte de Cristo, la cruz del Calvario. Amén. Entonces, el poder de Dios, el Escritura aquí nos dice a nosotros, ni la omnipotencia de Dios puede borrarlo de nuestro pasado. Según el proverbio filosófico, lo hecho no puede ser deshecho. Lo hecho no puede ser no hecho. Ya se hizo. ¿Sí? Ya se hizo. Ya lo hecho está, dijeron por ahí. Lo hecho está. ¿Ya? Por tanto, respecto de este acto del pecado, Dios tiene solo una alternativa: o exigir su castigo por toda la eternidad, pensando siempre sobre el pecador, pensando siempre sobre el pecador la cólera de Dios. ¿Ya? O sea, Dios tiene dos alternativas: o le cobra al hombre, a la mujer, lo que hizo, o vamos a ver la otra. Leamos Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, por tanto, respecto de este acto de pecado, Dios tiene solo una alternativa: o exigir su castigo por toda la eternidad, pesando siempre sobre el pecador la cólera de Dios, o sea, la ira de Dios. ¿Ya? La ira de Dios, lo cual significa la condenación eterna. ¿Qué significa la ira de Dios? La condenación eterna por un acto
Oiga, no se me distraiga, por favor. Por un acto que es irreversible, por un acto que ya no tiene solución. Humanamente, un acto que no puede ser borrado ni por la omnipotencia de Dios. Usted que está viendo este video, si no entiende, guarde silencio. Yo no estoy diciendo la sangre de Cristo o el poder de la muerte de Cristo. Estoy diciendo la omnipotencia. Una cosa es la omnipotencia de Dios para crear y para hacer cosas maravillosas. Otra cosa es la muerte de Cristo en el Calvario. El punto que estoy tratando aquí es que el pecado es irreversible y su castigo también, a no ser por la muerte de Cristo. Pero Dios no puede, por un acto de su poder, borrar el pecado del hombre. ¿Sí? Por un acto de su poder. Lo cual significa la condenación eterna sancionada por la ley, o no tenerlo en cuenta, pasarlo por alto. Dios tiene dos opciones: o condena el pecado, porque ya no puede ser, ya no hay nada que lo pueda regresar, ya no hay nada, lo hiciste y ni él con su poder puede borrarlo. ¿Sí? Ni con toda su omnipotencia puede borrar lo que hicimos. O Dios después decide derramar su ira sobre el pecador, o pasa por alto el pecado, que fue lo que hizo en Cristo. ¿Sí? ¿Sí va a entender? Su poder no servía ahí. Aquí lo que servía era su bondad. Aquí lo que sirve es el sacrificio de Cristo. Pasa por alto el pecado, pero se lo cobra a alguien. A Cristo. ¿Sí? Él pasa por alto nuestro pecado, pero le cobra a Cristo la ira de Dios en todo lo que se llama. Hay una doctrina que se llama la propiciación. La doctrina de la propiciación. Sí, la propiciación. ¿Ya? A ver. Esta doctrina enseña que Dios derrama su ira por causa de nuestros pecados, o le cobra a Cristo los actos malos que hicimos. Entonces, toda la ira de Dios cae sobre Cristo. Por eso dice Isaías 53, Él llevó toda nuestra dureza. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Dios castiga a Cristo y nos absuelve a nosotros. Amén. Entonces Dios tiene dos opciones: o no tenerlo en cuenta, pasarlo por alto. O lo castiga como merece, o lo pasa por alto. Son las dos opciones que tiene el Señor. Ay, bendito sea el que vive para siempre. Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Todo lo que habíamos hecho, ya Dios no lo podía borrar ni con su omnipotencia. Él decidió pasarlo por alto, pero hay una palabra clave: propiciación. Esa palabra es la que está diciendo, en otras palabras, Él le cobra a Cristo lo que nosotros hicimos en el pasado. Y habla de la palabra justicia. Nos otorga a nosotros la justicia de Cristo. O sea, Él le cobra a Cristo nuestros pecados y nos otorga a nosotros la obediencia de Cristo. Ay, de un intercambio. Miren el intercambio. Dios coge al justo, lo castiga, ¿sí? Y
Y lo bueno que Él hizo nos lo atribuye a nosotros para no castigarnos. Dios mío. Ay, Padre, esto está tremendo. Esa es otra parte. Esa es otra parte también de la función de Cristo. Pero esta función es muy poderosa. Ya que nosotros no podíamos hacer nada, ya estábamos condenados. Ya estaba el juicio y la ira sobre nosotros. Pero propiciación es Dios. Después les enseñaré la propiciación, que es una doctrina también del Evangelio, que es hermosa. Propiciación por lo que hicimos en el pasado. Expuesto Cristo, ¿sí? Expuesto Cristo para pagar castigo. Propiciación es que Él recibe castigo, recibe ira por lo que nosotros hicimos. ¿Ya? Los pecados pasados, Él pagó por eso. Nosotros ya lo habíamos embarrado. Ya no había forma de volver atrás. Lo hecho está. Como cuando usted llega allá, hermano, y ante un juez, está en la cámara, están los videos, están las evidencias. ¿Ya? Pero ¿qué puedo hacer? No, varón, lo hecho está. Va para la Guandoca. Va para la Guandoca. ¿Por qué? Porque ya lo hizo y tenés que pagar por eso. Ya no hay caso y mucho más grave que Dios. Ya lo habíamos hecho. Ya no había nada que hacer, no podíamos hacer nada para volver atrás. Ni Dios podía hacerlo. Y Dios decide castigar a Jesús, propiciación, por lo pasado, ¿sí? Para poder pasar por alto lo que hicimos, que otorgarnos justicia y vernos como justos en vez de vernos como pecadores. Vio a Cristo como pecador y a nosotros como justos. Este es un intercambio celestial, hermano, de amor, ¿sí? Y una sabiduría que hasta el día de hoy Satanás está tomando puro acetaminofén del dolor de cabeza que tiene. El diablo sigue tomando acetaminofén, hermano. Lo tiene de cuidados intensivos porque no entiende cómo no le hizo esa jugada. Estaba él pendiente ahí jugando en la mesa ajedrez y él dijo: lo tengo en jaque. Y yo cogí y le hice una vuelta y bla, 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 jaque mate. ¿Cómo? ¿Cómo fue? La cruz era para matarme a mí, sí. Para justificar a ellos, sí. Está terrible. ¿Sí? Él sabía, los tengo redonditos. Todos están condenados. Ya no hay nada que hacer. Todos están condenados. Ya cometió su primer pecado. Se murió, se acabó. Y Dios envía a su hijo y le dice: le voy a cobrar a él lo que hizo él. El cordero pagará por él. Entonces le metió una jugadita en el Antiguo Testamento puro. Los sacrificios, los corderos. Y los mismos israelitas no entendían todavía el símbolo que hay de venir. Y seguía todavía en la ajedrez ahí. Ya, que yo lo decía: no sirve para nada, esta gente sigue muriendo. Sigo ganando la partida. Y Dios esperando la última ficha para moverla. ¿Sí? El cordero que venía. Entonces, cuando le dijo Juan: este es el cordero que quita el pecado. ¿Cómo? 100 cenas. Que fue la última ficha. ¿Ya? Jaque mate. La cruz del Calvario. Consumado es. Todo ha sido cumplido. ¡Aleluya! Todo ha sido cumplido. ¡Jaque mate! ¡Bloqueado! ¡Aleluya! Amén. Hemos sido justificados. Librados de la ira. Él nos libró de la ira del Señor y nos trajo favor. Por eso usted va a ver Isaías 71, vendrá de corazón quebrantado, libertará al cautivo, al que está en la cárcel, sacarlo de la cárcel, el año de la buena voluntad de Jehová. Ya no estará bajo ira, ya no estará bajo presión, ahora estará sano, libre, en la buena voluntad. Ahora Dios está a tu favor en todo. ¿Por qué? Porque cada vez está viendo a tu hijo, a su hijo en ti, a su hijo en ti y en mí. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Gloria al Señor. Qué tremendo. 2 Corintios 5:19. 2 Corintios 5:19.
que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Dónde estaba Dios? Yo estaba ahí con Dios y el diablo no se dio cuenta, ¿no? Yo estaba con el ¿qué? En Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo. Entonces se le escondió ahí en Cristo, ¿ya? Se le camufló al diablo ahí en Cristo. Y el diablo no se dio cuenta que Dios mismo estaba acá en la tierra, reconciliando con quién, consigo mismo al mundo. ¿Y cómo lo está reconciliando? En su muerte, en la cruz. Él como cordero, Cristo como cordero. Estaban reconciliando consigo mismo. ¿A quién? Al mundo. Amén. En Cristo. No tomándoles en cuenta, madre, tu cuenta y mi cuenta ya no existe porque la recuerdas. Amén. Gloria a Dios. Hace mucho tiempo que ya no tomaron en cuenta. Dios ha pasado por alto tu cuenta, es lo que dice la Biblia. Tu cuenta y mi cuenta, que era legal por la ley, fue pasada por alto. Amén. Gloria a Dios. Fue pasada por alto. En una parábola Jesús lo explicó. El reino de los cielos es parecido a un hombre, a un rey que tenía 2 deudores y los llamó, y no teniendo ninguno de los dos para pagar, ¿qué decidió el Señor? Perdonar a todos la cuenta, porque ninguno de los dos tenía la capacidad de pagar. No había sacrificio que pudiéramos hacer para que Dios nos aceptara. ¿Qué dijo Dios? Tengo que pasar por alto la cuenta, pero necesito un sacrificio para alguien que pague eso. Y tú alguien que pague, porque esto está pelado. Y tú alguien que tenga fondos, Jesús. Amén. Amén. Jesús era el único que podía pagar al Padre la cuenta por nuestras ofensas. Y pagó un precio muy alto por nuestros pecados. Su muerte, hasta la última gota de sangre, hasta la última gota de dolor, varón de dolores, experimentado en quebranto, abandonado, solo, desesperado, angustiado, la boca seca. Pero todo ese dolor, angustia, tristeza, derrame de sangre, hasta la última gota, era pensando en nuestra paz. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por sus llagas fuimos curados. Todo eso era pensando, yo quiero todo este bienestar para ellos. Yo estoy sufriendo todo lo que ellos debían sufrir. Los sacaré del dolor, los sacaré de la tristeza, los sacaré del luto, los sacaré, hermano, de todo aquello que el diablo les ha hecho. Yo los sacaré de la prisión, a través de mi muerte, los llevaré a disfrutar de la plenitud de Dios, de la paz, del amor, de la confianza, otra vez, de la bendición de Dios. Amén. A través de su muerte, en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Yo voy a sufrir para que ellos no padezcan, ¿sí? Y puedan llegar a disfrutar, porque eso hace parte de lo que Él prometió. Los sanaré, le revelaré abundancia de paz, de verdad. Yo los sanaré en día de sanidad. Yo quitaré todo lo que el pecado les hizo. Amén. Como dice un texto, y saldrán como corderos en la mañana. Aleluya. Esa es la voluntad de Dios el Padre en Cristo para nosotros. No solamente podemos pensar que Él nos reconcilió, sino los resultados de esta reconciliación. Todo lo que recibimos a través de Cristo, por ser reconciliados con Dios, todo lo que sufrimos, hermano, al estar separados de Dios, porque lo que sufrimos lo sufrimos separados de Dios. ¿Sí? Eso lo sufrimos, fue separado de Dios. Pero cuando vemos nosotros al hijo pródigo regresar a casa y reencontrarse con papá, vemos a un padre amoroso
restableciendo a su hijo a un estado de plenitud, de paz, de amor, de dignidad, de privilegios, de herencia, de felicidad, de fiesta. Aleluya. O sea, hijo, ahora estaremos de fiesta. Se acabó el dolor, se acabó la tristeza, todo lo que el diablo te hizo. Y te digo una cosa, llegará el momento que tú llegarás a una actitud de fiesta. Tú vas a llegar a una actitud de fiesta. Dios te está reparando, Dios te está sanando, Dios te está liberando, Dios está haciendo una obra en tu vida. Y vas a llegar el momento que vas a conocer a papá, que a tus tinieblas serán, hermano, tus errores mentales serán, y vas a ver claramente a papá, y vas a conocer que la voluntad de él es buena, agradable y perfecta. Y vas a experimentar el amor de Dios, la paz de Dios, la gracia de Dios, la felicidad de Dios, hermano. Vas a experimentar la gracia del Padre, aleluya. Vas a experimentar que él es bueno y que para siempre es su misericordia. Solo deja que siga trabajando en ti. Amén. Deja que siga trabajando en ti, porque llegará el momento. Lo que te está pasando ahora no fue lo que él hizo, es lo que él está quitando. ¿Sí? Amén. Y a veces es maluco porque él tiene que remover cosas y sanar, liberar. Pero no es él que te causa el dolor, es lo que te hizo el diablo. ¿Sí? Y es la resistencia que oponemos en la mente por los temores que infundió Satanás. Pero el Señor, nuestro Dios, no se cansará hasta inyectarnos, hermano, todo el resultado de la muerte de Cristo en la cruz de Calvario. Amén. Por eso dice Pablo, vamos de gloria en gloria. Amén. Pablo dice que nosotros vemos al Señor y en la medida que Jesús nos ha revelado, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. Amén. Amén. Y cada vez te parecerás más a Cristo. Amén. Así que tú tienes que llevarte al menos en tu corazón esta palabra de esta noche. Amén. Él pasó por alto. Él pasó por alto mis pecados pasados. Amén. Amén. Él pasó por alto mis pecados pasados. ¿Sí? Se los cobró a Cristo. Cristo es la propiciación por mis errores pasados, por mis hierros y pecados. Él es la propiciación. Él recibió el castigo por mis pecados. No tengo ya que pagar por ellos. No tengo que sufrir ya por ellos. Amén. Amén. No puedo estar diciendo estas son consecuencias, hermano, de un madrazo que pegué años atrás. No llego perdonado, hermano. Amén. ¿Sí? Amén. Ya le perdonaron. Es que por eso yo en cierta medida estoy en desacuerdo con el tema de que me cobren a mí lo que hicieron mis padres. Que mi antepasado tengo que pagar lo que mi antepasado dieron. Porque lo que pasa es que esto me dice a mí, Dios pasó por alto. Dios pasó por alto. Amén. Mis pecados pasados. Dios los ha pasado por alto. Yo tengo que creerlo. Usted tiene que creerlo. Descargando el pecador, descargando al pecador de su culpabilidad y cargando la culpabilidad en orden a la expiación de la pena sobre otra persona que se haya hecho solidaria del pecador. Esto es lo que yo les acabo de explicar a usted. Descargando al pecador de su culpabilidad y cargando la culpabilidad en orden a la expiación de la pena. O sea, en el Antiguo Testamento se colocaba un animal que era el que pagaba la pena del pecado. ¿Y cuál es la pena del pecado? Muerte, enfermedad, miseria, destrucción, todo lo que el pecado produce. Esa era la pena del pecado. Pero la expiación, había algo en la expiación que era, había a ver, si recuerdo bien, había un chivo, el chivo expiatorio, que lo llevaban y el sacerdote, creo que era, que colocaba las manos sobre la cabeza del chivo expiatorio y lo enviaba a Bezazel.
O sea, que se perdiera en el desierto. Toda la culpa era puesta sobre el chivo. Y el chivo moría por la culpa. Y Cristo es el chivo expiatorio también. Cristo Jesús es figura del chivo expiatorio que toma la culpa nuestra. Toma la culpa. ¿Ya? O sea, éramos culpables. Lo hicimos. Nosotros pecamos. Éramos culpables. Teníamos culpa. ¿Sí? Pero es cargar esa culpa sobre el chivo expiatorio, en este caso sobre Cristo, para expiar, ¿ya? Para pagar un precio por el pecado cometido. En otra expiación de la pena sobre otra persona que se haya hecho solidaria del pecador. Entonces, es Cristo diciendo: yo pago por la culpa de él. ¿Cuánto es la condena? Yo la pago. ¿Dónde vemos eso nosotros? Eso yo lo expliqué a 15 días. Ese cuadro lo vemos nosotros físicamente cuando dice a ver, ¿cómo llamaba? Herodes. Creo que es Herodes que dice Pilato, ¿a quién queréis? ¿A Jesús el Nazareno, rey de los judíos, o a Barrabás, un asesino? ¿Sí? En otras palabras, nosotros tenemos una tradición que dice que hoy soltamos un criminal, hoy liberamos a un hombre, hoy le damos libertad a un hombre. Y esta cruz ha sido preparada para un criminal que no esperábamos, ¿sí?, que llegara otro. Pero esta es la de Barrabás. Ahora tenemos a Jesús de Nazareno y no tenemos más cruz. Y nosotros acostumbramos a soltar uno. ¿A qué quieren ustedes? Esta cruz fue preparada para un hombre ya, un criminal. Un criminal. No hemos hecho otra, ¿por qué? Porque este llegó en el fin de semana. Sí, porque así es. O sea, la cruz ya estaba hecha, ya, para Barrabás. Pero en el fin de semana llegan a Cristo. Llegan a Cristo para que lo condenen. Le dicen: ¿a quién queréis? ¿A Cristo, al rey de los judíos, o a Barrabás? ¿A quién queréis? ¡A Barrabás! ¿Y qué hago con Cristo? Crucifíquelo. Pero crucifíquelo. Esta cruz no había sido preparada para Jesús, sino para Barrabás. Ese es el cuadro que está ahí. Ese es el cuadro que está ahí. ¿Sí? El justo toma el lugar del pecador, usted y yo. Amén. Y toma la cruz que le pertenecía a él, al pecador, para morir en su lugar. Amén. ¿Por qué ahora la cruz? No estamos adorando la cruz, cabezón. Eso es un madero. Estamos dando mucha profundidad aquí para que te fijes en el madero que puse acá adelante. Eso es un madero. ¿Sí? Ahí no hay una imagen de nadie, eso es un madero. Pues la cruz, en ese sentido, no es un instrumento humano. Es el recordatorio de lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. Ahora, el crucifijo o la cruz no salva a nadie. Es la doctrina, la palabra de la cruz, el entendimiento de lo que Cristo iba a hacer por nosotros a través de su muerte. Ya casi termino, para que se vaya a descansar. Yo también voy a la casa a ver televisión, no para el cielo todavía. Sobre otra persona que se haya hecho solidaria del pecador, ofreciéndose a sustituirlo, o ofreciéndose a qué, a sustituirlo. Lo que pasa es que esta decisión era bien dura, porque la sustitución que iba a tomar era: necesitamos a alguien que muera. ¿Está dispuesto a eso? Sí, yo muero por él. Y eso es lo que hizo Cristo. Isaías 53
6 dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Ya? Mas Jehová cargó sobre él los que sustituyó, y por eso recibió el castigo por nosotros. 2 Corintios 5:21, y nos fuimos. Dios mío, una cansada yo también. Pero estoy acá adelante porque la unción es hermosa y me sostiene. Aleluya. Y cuando hablo del Evangelio, eso me inyecta en vida. Cuando yo hablo del Evangelio, hermano, yo comienzo, si no hay cansancio. 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios mío, esto te tiene que liberar. El que no conoció pecado, lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Lo llama sustitución. Tomó nuestro lugar, se hizo pecado. Él se hizo pecado y a nosotros nos hizo justicia. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Yo soy justo en Cristo. Usted es justo en Cristo. Usted es la justicia de Dios en Cristo Jesús. Esta es la noción que es a ver, explanaremos con más detalle, hermano, en las próximas clases. Miraremos más profundamente esta parte. Amén. Cómo Dios nos ha hecho justicia de Dios en Cristo. Amén. Aleluya. Qué bendición. Espero que usted en tu casa haya sido bendecido por esta palabra. Estamos hablando de la justificación. Amén. La justificación en Cristo Jesús. Mañana tendremos un tiempo de enseñanza. Mañana lunes, hermanos, tenemos charla de pareja, ¿verdad? ¿Sí? Seguimos con las preguntas, creo. Ya terminamos con la escuela de padres. Si tú tienes una pregunta a 7 de la noche acerca de cómo disciplinar o criar los hijos, puede hacerla. 7 de la noche, escuela de padres. Mañana en la noche lunes. El Padre te bendiga en el nombre de Jesucristo.